Siempre volvemos a recorrer nuestros pasos y en este mismo auditorio hace más de una década estuvimos en compañía de un grupo muy grande de dolientes de la cultura, como el maestro Bruno Masoldi, el maestro Jesús Martín Barbero, el profesor Silvio Sánchez, el profesor Ignacio Abello. Y escogimos el profundo sur para convencer a Colombia que la dimensión cultural, la red y el tejido de la cultura era el cuidado más importante de la vida. Fruto de esas deliberaciones se fue persuadiendo a la academia y a los gobiernos de que había que hacer una ley general de cultura. Y esas reflexiones, esas preocupaciones, que de alguna manera se convirtieron en una moda pasajera, y esa es nuestra culpa y nuestro dolor, y es que se volvieron un poco transitorias y modas, de todas maneras nacieron en este territorio. Aquí con Jesús Martín, con Bruno Masoldi, con Silvio Sánchez, cuando muchos y muchas de ustedes eran tan solo niños, sabíamos que América Latina era un continente que podía aportar a la humanidad ámbitos fundamentales por nuestra diversidad creativa y cultural. Hoy agradezco que me permitan nuevamente volver a este escenario. Muchos de ellos ya han fallecido y las emociones hacen parte constitutiva de la vida. No podemos caer en esa pendularidad o racionalismo o romanticismo. Aquí, en Pasto, yo he conocido ese equilibrio de seres humanos emotivos, afectivos, que valoran la amistad, pero al mismo tiempo, como dicen nuestras comunidades indígenas, caminan la palabra y hacen, como dice la minga, tulbas de pensamiento caminando la palabra. Agradezco esa posibilidad gracias a esta Universidad de Nariño que tengo en mis entrañas, porque mi primera obra sobre cultura fue publicada por el Banco de la República y la Universidad de Nariño. Agradezco al Departamento de Sociología, ese departamento que en las luchas estudiantiles de América siempre será una vanguardia y que en el plan mínimo básico de los estudiantes, hoy la MANE, de 1970, el sexto punto era reabrir el Departamento de Trabajo Social y de Sociología de la Universidad Javeriana. No crean que la universidad pública y la universidad privada no son hermanas gemelas, porque como dijo un día Rafael Gutiérrez Girardot, no hay universidad privada, solo hay universidad pública. Otra cosa es que por un tiempo y con la habeduría de lo público, a algunos particulares se les otorgue el derecho de la educación pública. Desde esos años 70 hasta hoy, el Departamento de Sociología, y para mí es honroso también que me invite el Departamento de Sociología, porque me siento un filósofo no tradicional, como la Escuela de Frankfurt, que siempre consideró que filosofía sin ciencias sociales era árido y ciencias sociales sin filosofía era estéril. Teodoro Adorno
Marcuse, Horkheimer. Agradezco a la cátedra Falsborda también porque hoy tenemos que reconocer que gracias a la capacidad anticipatoria del maestro Orlando Falsborda, sabemos que América Latina tiene voz propia, tiene autonomía y está aportando de manera radical y significativa al planeta en el campo de la sociología, en el campo de las ciencias sociales. Francisco López Segrera, en un bellísimo trabajo sobre la contribución de América a las ciencias sociales, nos recuerda que hemos aportado miles y miles de investigaciones, pero ni siquiera las hemos leído por nuestro eurocentrismo solapado. Término de Jesús Martín Barbero. Detrás de todo latinoamericano hay un eurocentrismo solapado. Agradezco al profesor Ricardo Oviedo porque en esto también los individuos hacen parte de la historia, por la persistencia de que este país es un país de regiones y mientras en la Universidad de los Andes los profesores desfallecen por hacer papers para la Universidad de Berkeley, la Universidad de Oxford o la Universidad de Harvard, yo creo que nuestro contacto es con la Universidad Tecnológica del Chocó, la Universidad del Tolima, la Universidad Surcolombiana, la Universidad de la Amazonía y la Universidad de Nariño. Solo habrá sentido de soberanía si volvemos a hablar las universidades de América Latina y no exclusivamente los modelos estandarizados de la Universidad Europea y Norteamericana. Hace pocos días, para sorpresa de nosotros, 30.000 maestros, 30.000 estudiantes y padres de familia de Chicago salieron a las calles de Chicago, esa ciudad también tan simbólica en la historia de la lucha obrera, para protestar por pruebas estandarizadas que tienen un criterio realmente completamente impertinente, y es: si los colegios no pasan las pruebas, dejan de ser públicos y se vuelven privados. La sensatez de algunos norteamericanos llevaron a que hace menos de una semana en la ciudad de Chicago 30.000 profesores, estudiantes y padres de familia protestaran contra la homogenización neoliberal en la educación. En el balance histórico que realiza el historiador Eric Hobsbawm sobre el siglo XX, prevé algunas tendencias de continuidad que marcarán el siglo XXI. Parece que la realidad contemporánea las está confirmando. La primera tendencia del inicio del XXI, que es una, como dice el maestro Hobsbawm, próximo a los 100 años, la más perturbadora, es la destrucción de los mecanismos sociales y culturales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores. Los jóvenes, hombres y mujeres del inicio del siglo XXI crecen en una suerte de presente inmediato, en una especie de poca relación con la memoria, una especie, como dijera Lipovetsky, de imperio de lo efímero. Solo existe la inmediatez. Pero los mecanismos sociales y culturales que han cultivado las culturas sanas para preservar la memoria se están destruyendo.
esta destrucción perturbadora de la memoria entre los vínculos intergeneracionales obliga a que nuestro siglo, el siglo que empieza, sea el siglo de la memoria y el siglo de las víctimas. El siglo XXI, según Brzezinski, citado por Hobsbawm, nos ha dejado 187 millones de víctimas. La verdad hoy no es un problema lógico-deductivo. La verdad hoy, como dijera Adorno, es prestarle la filosofía y las ciencias sociales a la verdad del sufrimiento de las víctimas. Lo más perturbador es que el vínculo intergeneracional entre ustedes y nosotros no tiene cultivo cultural ni mecanismo social. La segunda tendencia, prevista por Hobsbawm, que él llama muy significativa, es la conversión del mundo en una única unidad operativa que el investigador prefiere llamar la mundialización del capital, no globalización, pero que en América Latina hace ya más de 20 décadas, en los trabajos de Renato Ortiz, en los trabajos de Martín Oppenheim, en los trabajos de Aníbal Quijano, en los trabajos de Barlestein, ha sido diagnosticada negativamente. El tercer cambio, la tercera tendencia de los albores del XXI, es llamado por el maestro Hobsbawm un cambio cualitativo profundo. Cualitativo profundo. El mundo y la sociedad no es ya eurocéntrica. Al comenzar el siglo XX, Europa era todavía el centro incuestionado de la inteligencia, la cultura, la ciencia, el poder y la riqueza. Se ha producido la decadencia y la caída de Europa en todos estos niveles. Caída y declive previsto por Edmundo Husserl en esa obra monumental de 1936, que se llama La crisis de las ciencias europeas y el papel de la fenomenología trascendental. Este declive de Europa nos colma de interrogantes cualitativos. ¿Retornará un nuevo centralismo, un chinocentrismo, un afrocentrismo, un latinoamericanocentrismo? ¿Predominará ante el declive de Europa la explosión de lo que Lyotard llamara los pequeños relatos? ¿O entraremos en una revolución individualista donde los proyectos colectivos, como dijera Taylor, estarán heridos de muerte? Consideramos que la noción de heterotopía, utilizada por Michel Foucault y Gianni Vattimo, nos puede orientar en algo para entender la frase de Hobsbawm: el mundo y la sociedad ya no es eurocéntrico. A diferencia del concepto de utopía, que supone una unión, una reunión, una convergencia, un acuerdo hacia el mismo fin, la heterotopía implica no abandonar los proyectos emancipatorios, preservar en el proyecto de la emancipación, pero reconocer que vamos hacia varios y distintos destinos. África no camina hacia el mismo destino que América Latina. Asia, Oceanía, Europa caminan hacia destinos heterotópicos. Los continentes caminamos hacia otros destinos. La idea ilustrada de Kant, de Fichte, de Condorcet, de que todos nos vamos a modernizar y hacia una misma modernidad unívoca, ha fenecido. El sur
no significa un lugar geográfico, sino proyectos heterotópicos diferenciables. Ya no somos eurocéntricos, es la ratificación de que hay otros mundos posibles, de que hay otras alternativas posibles de sociedad, de vida, de ecología, de los derechos de la madre tierra. En ese sentido, la transformación del mundo y la sociedad puede ocurrir por caminos no previstos por la ciencia y la filosofía occidental. El sur no es un problema topológico, geográfico, físico. El sur, como lo dijera en algún momento el viejo Kant en su último texto antes de morir, a los 80 años, Tratado de Pedagogía, exigid solo un fin a la educación, todo lo demás sobraría. Educad a los jóvenes y a los niños para que reconozcan que este no es el único mundo posible. Hay otros mundos posibles, otros caminos heterotópicos posibles. El profesor Orlando Falsborda cumple un papel anticipatorio en ese reconocimiento de que ya no somos eurocéntricos. Dedicó su vida como pionero e impulsor a una gran cantidad de inquietudes humanas, pero tal vez hay 4 muy fuertes en su existencia vital. La primera, la reforma agraria y el campesinismo, la tierra, los derechos de la madre tierra. En ese sentido, hoy adquiere una inmensa vigencia, una anamnesis, un rememorar redentor, su obra en ese campo. Segundo, la participación popular, la participación desde abajo, la participación de los propios sujetos en todo proceso de investigación social. En investigación no hay objetos, siempre hay sujetos. Y tercero, otra de sus obstinadas persecuciones y fantasmas, un ordenamiento territorial autonomista, autogestionario, desde los propios sujetos, territorios, espacios y regiones. Una nueva manera de entender el espacio y el tiempo en sentido teórico. Y 4, por sugerencia, como lo dice el propio maestro Orlando Falsborda, de los comandantes guerrilleros, escribió páginas importantísimas para una metodología para trabajar por la paz democrática y reconstruir la nación desde los espacios, desde el respeto a los territorios, desde las regiones, los cabildos, los resguardos, los territorios africanos del Pacífico. Para enfrentar estos 4 y múltiples otros problemas, como buen investigador social y sociólogo, trazó 3 rutas fundamentales. La primera ruta, lo dice y cito textualmente a Falsborda, concepciones pertinentes del análisis de la acción social basados en la investigación-acción participativa, en la geografía humana y la ecología, cita textual. Necesitamos concepciones pertinentes y diferentes a las dominantes en Europa sobre la acción social, no Habermas, sino Manfred Max Neff, no Luhmann, sino Aníbal Quijano. Concepciones pertinentes de una teoría de la acción social en clave diferente. 2, modificar de forma radical
las concepciones y praxis del ordenamiento territorial. Y 3, que lo dejó esbozado al final de su vida, alimentar también políticamente la sociedad, salir de esta contracción y debilitamiento tremendo de la política hacia, como dice él, completar el panorama, la de un socialismo humanista con base ecológica y regional. En relación al primer tema, es decir, concepciones pertinentes de la acción social desde la acción participativa, nos dice de manera elemental, como gran profesor que fue, con el fin de refrescar la memoria sobre los componentes de la investigación-acción participativa, resulta muy útil recordar que ella no se encuentra orientada exclusivamente al fetiche de la investigación. No es investigar por investigar como un fin en sí mismo. Y 2, que no es únicamente, como quieren confundirla, educación de adultos. Las metas del conocimiento liberador y del poder político de la investigación-acción participativa son 2 hilos, 2 fines últimos. El primero, capacitar, formar a los grupos y clases oprimidas a adquirir suficiente creatividad y fuerza transformadora, las que se deben expresar en proyectos regionales, en acciones, en políticas y en luchas de la resistencia. Es decir, la primera meta es Bildung, formación, paideia, pero esto que se queja a la UNESCO desde el informe de Educación, Cultura hace más de 20 años, creatividad. Eso de estar llamando misiones extranjeras para que resuelvan nuestros propios problemas es el error más grande de estos gobiernos pusilánimes. No, hay que crear alternativas propias desde las regiones, desde los sujetos, desde los actores. Cuando uno lee el famoso libro de los 10 sabios, Colombia al filo de la oportunidad, que está muy a la expectativa de las propuestas, les digo que queda completamente desalentado. Hubiera preferido que ese libro de reforma a la educación lo hicieran los maestros de Turbaco, Timbiquí o cualquier región de esas que llamamos no modernas. 2, producir y desarrollar un proceso de pensamiento sociopolítico con el cual las bases populares se puedan identificar. La segunda meta es la dimensión política y social de la investigación. Los proyectos no vienen de arriba, los proyectos no vienen de la tecnocracia, los proyectos no vienen de los intelectuales, los proyectos vienen desde abajo, como están emergiendo en toda América Latina, y lo voy a tratar de demostrar. La primera meta de la investigación-acción participativa podemos denominarla dando poder al común, dice Orlando Falsborda. Esa palabra que está en la minga, en el Congreso de los Pueblos, en la Marcha Patriótica, en el Movimiento Sin Tierra, en el movimiento de los mapuches de Chile. Dar poder al común, y que hoy Negri y Hart en su último libro empiezan a tomar como punto de atención Commonwealth. ¿Qué entendemos por común y qué entendemos por el buen vivir en América Latina? La segunda meta, una meta clave de la investigación-acción participativa contra el eurocentrismo: la ciencia y la investigación no es un fetiche con vida propia. La teoría no vale por sí misma. El pensamiento y la ciencia no tienen un valor absoluto. La ciencia es construcción social,
y el pensamiento debe contener interés emancipatorio. Eso que de alguna manera llevó a la fama a Jürgen Habermas, la triple división de las ciencias en ciencias empírico-analíticas, ciencias hermenéutico-comprensivas y ciencias crítico-emancipatorias. Mis estudiantes de la Universidad de los Andes me preguntan: profesor, ¿qué es emancipación? Y yo les digo, eso es un síntoma de la ciudadanización de la política, porque ustedes saben y reconocen y hablan todo el día de la ciudadanía. Se han vuelto panópticos Foucaultianos de ciudadanías de la obediencia, de las reglas, bocusianismo. Pero ¿por qué han abandonado la imagen emancipatoria que está en toda la tradición desde Espartaco, desde Tupac Katari, desde Tupac Amaru hasta aquí? ¿Por qué nos ciudadizamos tanto y perdimos el interés emancipatorio? Porque la investigación se volvió positivista, objetivista, sin sujetos que plantean un nuevo pensamiento social y político. Para fomentar lo que llama Orlando Fassborda el contrapoder popular, oigan la genialidad del maestro, debemos cultivar en la investigación-acción participativa los siguientes principios. La investigación colectiva, no me puedo detener en ella, pero no es lo que ustedes están pensando, no es multitransdisciplinariedad, es una figura mucho más compleja desde la subjetividad contrahegemónica. 2, la recuperación crítica de la historia, eso que es casi el pan de cada día en el profundo sur, como dijera Walter Benjamin. Hasta ahora la historia escrita la han escrito los vencedores. Tenemos que hacer otras historias de nuestros territorios, otras historias de nuestras universidades que no sean la historia dominante y hegemónica de los vencedores. 3, valorar las culturas populares. Ese tema que en América Latina tiene una clave política. ¿Qué es lo popular? Resistencia contra hegemonía y emancipación. Popular no es pueblo en el sentido liberal, como lo dice claramente el maestro Jesús Martín Barbero en ese bellísimo texto de los medios a las mediaciones. Y 4, producir, pero también difundir un conocimiento contrahegemónico. Porque hay miles de saberes, hablamos con Ricardo Oviedo ayer, hay miles de prácticas que nadie visibiliza, que nadie muestra, porque la historia oficial no le interesa. Es decir, tenemos que no solo producir, sino un desafío de la Universidad Latinoamericana es comunicar sus investigaciones, aportar al proceso de paz de Colombia desde las regiones de una manera investigativa rigurosa, porque hay miles de trabajos de los profesores que se quedan en las universidades simplemente en los escritorios. Trabajos del nivel de cualquier universidad del universo, pero por falta de comunicación, difusión. El actual rector de la Universidad de los Andes se ha planteado una tarea que de todas maneras me parece interesante por la crisis de hegemonía de la Universidad Latinoamericana, y es producir lo que han llamado libros blancos. Tiene una carga un poco problemática y racista, pero de todas maneras la idea es un libro que oriente el debate latinoamericano sobre narcotráfico. Está ya publicado. Un libro blanco sobre la salud ya está publicado, y este año vamos a publicar un libro colectivo que se llama El Libro Blanco sobre la Educación Superior en Colombia, donde me ha tocado el privilegio de escribir la finalidad y pertinencia social de la Universidad Latinoamericana. Es decir, no solo producir conocimiento para nosotros y nuestro narcisismo, sino tener la tarea pedagógica y comunicativa a través de muchos medios, de que la profundidad investigativa de América hable con voz fuerte. No solo abren los movimientos sociales y políticos, también las universidades regionales
que producen excelentes trabajos de investigación que nadie, absolutamente nadie, conoce. En relación con la segunda obsesión de Orlando Falsborda, si la primera es, digámoslo, epistemológica, entre comillas, y es una nueva teoría de la acción social desde la investigación-acción participativa, la segunda es el reordenamiento territorial con nuevos criterios. Tenemos que volver a pensar de manera alternativa el espacio, el tiempo, las regiones. La idea en Falsborda es magistral. Empieza como todo profesor. Debemos quitar de la mente los ídolos de Bacon, algunas telarañas concernientes a la idea de espacio y de territorio, porque la hegemonía ha sedimentado unas nociones de espacio y territorio político-administrativo totalmente equivocadas, totalmente equivocadas. Quitemos las telarañas en ese concepto tan cuidado por las comunidades indígenas de América. Territorios. Primero, en frase de Falsborda, derruir esa noción limitada a que el espacio es solo una dimensión física, hacia una concepción del espacio como construcción social, de unidades transitorias, de unidades maleables, y utiliza dos conceptos súper novedosos: unidades recipientes y unidades maleables. Es más la idea de un territorio cultural, de un territorio relativo, como dice él, al maestro Einstein y no Newton. Y para eso hace largas reflexiones sobre la diferencia entre el concepto de espacio de Newton y el concepto de espacio de Einstein. 2. Subrayar los límites de este modelo vertical, mecanicista, autoritario y centralista del Estado-nación moderno, que es una de las anticipaciones monstruosas del maestro Falsborda. Y es que vive de un modelo de espacio, pero también de un modelo político autoritario, centralista, agobiante y colonialista, el Estado-nación moderno. Hacia la creación de nuevas entidades espaciales, tanto a escala interna o subnacional, como a escala supranacional, y la revisión o eliminación o desactivación de esos límites de las fronteras existentes, los ríos, las montañas, hacia otras maneras de concebir el territorio como construcción social. Siempre nos lo repitió: no somos solo departamentos, no somos solo municipios, somos villorios, somos provincias, somos cabildos, somos caseríos, somos interregiones, etc. Recuperar desde el pueblo su propia nominación territorial. Construyó un concepto que casi anticipa toda la biopolítica contemporánea, que es el concepto de bioespacio. Hoy que estamos retornando, luego de la crisis del antropocentrismo, al biocentrismo, la biopolítica y la bioética, en uno de sus textos del año 2002 hace una reflexión sobre el bioespacio que está a la altura de cualquier Roberto Expósito, Derrida o Foucault. Dice el maestro: el bioespacio aparece como respuesta a procesos locales y regionales de desarrollo social, económico y político que vinculan actividades vitales de producción y reproducción con los recintos en que se ejecutan y de donde se derivan elementos de continuidad social, pero también de diversidad cultural. En el campo se trata de zonas relativamente homogéneas, pero que a veces no caben en las determinaciones administrativas, ecosistemas,
tierras baldías, cuencas hidrográficas, regiones histórico-culturales, territorios étnicos, resguardos indígenas, zonas de reserva campesina, provincias, parques naturales, municipios asociados, vecindarios, caseríos. Una definición casi desde América. Y el tercer movimiento, para derruir y derrumbar esa visión del ordenamiento territorial en crisis, tiene que ser una crítica profunda a la globalización capitalista neoliberal. Para el maestro Falsborda, la globalización, esa palabra tan manida, es de origen y contenido euro-norteamericano u occidental, cito textualmente, y por ello esa palabra lleva consigo el viejo peligro de barrer otras culturas, como hicieron los cristianos con los indígenas del Nuevo Mundo a partir de Colón. En las sociedades inadecuadamente consideradas atrasadas o subdesarrolladas, todo el debate del poscolonialismo, que yo prefiero llamar tropicales, sale su raíz y su raigambre costeña, no nos contentamos con los mensajes de la racionalidad técnica instrumental. Tampoco nos contentamos con las interpretaciones excesivamente racionalistas, porque nuestro pensamiento colectivo está aún fuertemente enraizado con identidades utópicas, como dijera Aníbal Quijano, con identidades culturales, con identidades mitológicas, con identidades también teológicas. Y hace una de las críticas más duras a la llamada globalización, en términos que, y eso creo que es una tesis que nosotros siempre hemos sostenido, este colectivo, y es que la crítica a la globalización se hizo en América Latina mucho antes que se hiciera en Europa. Dice Falsborda, muchos de quienes defienden las identidades propias y las raíces culturales se han ahora convertido en las principales víctimas de la globalización. La juventud, los indignados, sin futuro cierto, las mujeres sobreexplotadas y oprimidas, los ancianos relegados a sí mismos, los grupos marginales de las ciudades y los campos, mayormente pobres y sujetos a la delincuencia. Son precisamente los grupos que para subsistir han dependido y siguen dependiendo gracias a los espacios locales y a las comunidades específicas. Las víctimas de la globalización capitalista actual, que se cuentan por billones en el mundo, se están defendiendo con lo que tienen a la mano, en especial con sus costumbres regionales y culturales. Reviven lo peculiarmente local, que adquiere sentido en los bioespacios. Es lo que algunos teóricos como Néstor García Cancrini, en esa palabra que es casi un neologismo, llamarían glocalización, tema entre comillas. Hay que prestar atención y reforzar las entidades territoriales, sus habitantes, sus recursos de bioespacios, es decir, las bases culturales, regionales y nacionales. Se convierte en una táctica universal de supervivencia colectiva contra la globalización neoliberal. A estos que yo llamo contenedores flexibles, los vamos a designar como espacios de los pueblos, ya que allí es donde se articulan las principales luchas de resistencia popular y las principales luchas intelectuales y culturales contra la globalización, como recordaba Pierre Bourdieu en Contratendencias, sus famosos 2 tomos contra la globalización. Y culmina su reflexión llamando a la acción política. Dice Falsborda, en estos contenedores flexibles locales,
se observan tres expresiones de acción popular que, a tiempo que delimitan los espacios ocupados, frentean el proceso general de la globalización, del llamado desarrollo y de las tecnorregiones específicas en tres frentes. La lucha por la tierra, primer frente. La lucha por el poder, segundo frente. Tercero, la lucha por la cultura propia. Falsborda anticipa los temas que hoy embargan a la región. Un grupo muy importante de investigadores latinoamericanos que están trabajando en la vía de postular unas epistemologías emergentes o unas epistemologías del sur que se inspiran de alguna manera en la teoría crítica de la sociedad, el postestructuralismo y el poscolonialismo, como Aníbal Quijano, como Immanuel Wallerstein, como Walter Miñolo, como Hugo Semmelmann, como Álvaro García Linera, como Boaventura de Sousa Santos, en el caso nuestro como Arturo Escobar, como Livia Gruesa, Santiago Castro, caminan los pasos de Orlando Falsborda. Siguen profundizando esas intuiciones y de una manera más o menos breve quiero aludir a tres temas contemporáneos que vienen trabajando. El primer tema es ¿qué es una epistemología del sur? El segundo tema, ¿cómo trabajar el nuevo ordenamiento territorial desde los estados plurinacionales? Y el tercer tema, los derechos de la madre tierra. Para de Sousa Santos, por ejemplo, unas epistemologías del sur comparten los siguientes cuatro elementos. Primero, ¿cómo distanciarnos de la tradición científica de Europa? Problema importantísimo. Segundo, una sociología desde el sur. Tercero, dos premisas teóricas. Cuarto, dos ideas centrales. Si queremos hablar de epistemologías del sur, tenemos esos cuatro elementos como tarea. ¿Qué es hoy distanciarse de Europa y su tradición científica? ¿Qué nueva sociología debemos construir? Dos premisas y dos ideas centrales. La primera, la toma de distancia del eurocentrismo estará siempre cargada de dificultades, ya que no se trata simplemente, como pensaban algunos teóricos del latinoamericanismo, de descartar, abandonar, ignorar las potencialidades de la tradición europea. No podemos caer en un nuevo centralismo que vea de manera excluyente e indiferenciada los otros continentes. Las premisas aluden al reconocimiento de que siempre habrá una comprensión más amplia del mundo que la comprensión occidental. Las dos ideas centrales se expresan en el concepto de ecología de los saberes y traducción intercultural. Y la sociología debe ser una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias. Distanciarse de Europa no puede significar para nosotros hoy echar a la basura, pasar por alto la riqueza de la tradición europea, sino significa tres movimientos muy difíciles de cumplir. Primero, poder estar simultáneamente dentro y fuera de lo que se critica. Eso que algún día el viejo Marx
llamara la crítica inmanente, y es poder estar adentro y afuera de lo que se critica. Tema que recupera la primera generación de la Escuela de Frankfurt en ese bellísimo trabajo de Teodoro Adorno, La lógica de las ciencias sociales. Segundo, la conciencia radical de que este subcontinente tiene problemas para los cuales no habrá ni hay soluciones europeas ni occidentales. Las miles de misiones técnicas, las miles de visitas del Banco Mundial, el Fondo Monetario y ahora la ODEC son solo soluciones limitadas. 3. La comprensión de que toda transformación epistemológica no es un simple asunto intracientífico, como lo conciben los europeos, ¿no? Modificaciones en el método, modificaciones en la condición investigativa. No. Sino toda transformación de la investigación es una transformación en la totalidad social. Si la investigación se modifica la totalidad de lo social. ¿Qué es una sociología de las ausencias? ¿Y qué es una sociología de las emergencias? Lógicamente, la sociología de las ausencias es analizar epistemológica y sociológicamente cómo se ha producido el colonialismo en la construcción del conocimiento. Cómo nos han invisibilizado, cómo nos han vuelto ciudadanos de quinta, cómo nos han vuelto sudacas y cómo nos han llamado dizque tercer mundo, subdesarrollo y cositas de esas cargadas de colonialismo. Sociología de las ausencias. ¿Cómo nos han invisibilizado? ¿Cuáles son las estrategias epistemológicas, sociológicas y políticas? Y sociología de las emergencias, que está emergiendo diferente a Europa en nuestro continente. En cuanto a la colonialidad eurocéntrica, se han usado 5 dispositivos Foucaultianos. Sociología de las ausencias. Primer dispositivo: todo lo que el canon europeo no legitima o no reconoce, o es inexistente, o es incultura, o es atraso. 2. La idea según la cual la historia tiene un sentido y dirección única, y aquello que no corresponde a ese sentido es inferior, es residual, es atrasado o es subdesarrollado. Los términos progreso, modernización, desarrollo, globalización, tercer mundo cumplen esa función. Y es la idea de que vamos siempre para el mismo camino que son ellos. 3. Conforma el proceso de naturalización y estereotipo de unas lógicas de clasificación social que el eurocentrismo representa como el hombre blanco, el hombre culto, el hombre europeo, la visión civilizadora, y todo distinto es inferior. 4. La lógica de la escala dominante, que trabaja con el privilegio que el eurocentrismo otorga al universal, nosotros otorgamos lo particular. Ellos son lo universal, nosotros somos la excepción diversa de lo particular. Y 5. La estrategia de lógica productivista, que sanciona el crecimiento económico como Producto Interno Bruto, como crecimiento de las exportaciones, eso que hasta el propio John Rawls, Amartya Sen, Martha Nussbaum, en sus famosos textos sobre el desarrollo, ya vienen criticando hace más de 3 décadas. Pero lo que no cabe en la lógica consumista productivista es o improductivo o inútil. Esa de las más odiosas palabras, la utilidad y la inutilidad. Por eso el viejo Nietzsche decía, la filosofía para hacerlo tiene que ser inútil, o si no, no es crítica. La sociología de las emergencias, que emerge en clave contextual no occidental eurocéntrica. Podemos decir, esta es una agenda de investigación.
Esta es la agenda de todo latinoamericano. Volver a leer Flaxo, Claxo y no estar leyendo Harvard, Berkeley o Massachusetts. Prender su computador siempre en clave de nuestra producción. Y es que todo lo que queramos investigar tiene referente en Latinoamérica. Claxo y Flaxo son referencias obligatorias para un estudiante de ciencias sociales. Quien no los ha aprendido nunca en su vida es porque su solapado universidad le cultiva el eurocentrismo. Yo nunca en mi vida, cuando estudié filosofía, oí el nombre de un filósofo o filósofa colombiana o latinoamericana. Me tocó pasar más de 2 décadas cuando empecé a oír el nombre de Rafael Carrillo, Cayetano Betancourt, el nombre de Abel Naranjo Villegas, el nombre de José Luis Romero, de Alejandro Cor, y empecé a decir, la culpa es de mi universidad también. ¿Qué emerge? ¿Qué sociología de la emergencia? En ese sentido, investigar de alguna manera no simplemente es tener método, sino aprender a poner la mirada donde hay que poner la mirada. Primero, se tiende a sustituir en América Latina la mecánica determinista y economicista del progreso por una axiología del cuidado. Todo el pensamiento crítico de América Latina, de una u otra manera, es una preocupación por la eticidad y la naturaleza. No hay sino que recorrer la tradición de la teoría crítica y el marxismo latinoamericano. Y es que nosotros no concebimos el mundo simplemente como Producto Interno Bruto, como tasas, como estadística. Tiene razón el maestro Boaventura de Sousa cuando dice que la crisis capitalista nosotros los latinoamericanos no la leemos en si es W o si es WD o si es U o si es ascenso. Para nosotros es y será una crisis civilizatoria, porque está en crisis el modelo de producción, está en crisis el modelo de consumo, hay un desastre ecológico, hay un desastre ético. Y en ese sentido no importan tanto los datos, como dijera la gran filósofa de la Universidad Madame de Staël, esa gran filósofa de la Universidad Romántica, muy leída y muy cercana a Federico Nietzsche. Una fórmula matemática no explica la verdad de la universidad. Y en ese sentido emerge una crítica radical a esos conceptos en toda América Latina. 2. Se subraya algo central en nuestros hábitos. La calidad de la investigación no depende de manera central ni de los métodos, ni de las formas, ni de los datos. Depende de la calidad de los investigadores. Para nosotros todo sentido investigativo pasa por la pregunta casi de la epimeleia eute, como dijera el último Foucault, el cuidado de uno mismo y de los otros como investigador. El cuidado, la axiología del cuidado, los sujetos que investigan, la problemática emotiva, afectiva, formativa, económica. Nosotros no somos profesores de Harvard, nosotros no somos profesores de Berkeley, nosotros no queremos imitar esa manera de entender el saber, porque nuestro sentido es trabajar por la transformación de la sociedad y no adquirir más puntos para el cajero electrónico. Nuestro sentido es simplemente desde las raíces de nuestra América, un sentido que está en Sucre, en Bolívar, en Santander y en toda la tradición del pensamiento crítico, y es la dimensión ética. Por eso nuestro marxismo es del de Che y no el del marxismo soviético. No nos interesa, como dice el Che, un socialismo que simple sea una mejor repartición de la riqueza. Nos interesa la construcción de hombres y mujeres nuevos. Lo otro no me interesa. Un marxismo cosificado de las cosas. No. 3. El reconocimiento de la raíz emocional de los conceptos teóricos puros. En este sur global, esas emociones pasan por el sufrimiento, la carencia, el hambre, la desesperación, la memoria, las víctimas. La prioridad regional de las dimensiones subjetivas y emotivas interpela todos los campos de las ciencias sociales en América Latina. Y 2 premisas. Primera premisa:
La comprensión del mundo, ya lo dije, será siempre mucho más amplia que la comprensión occidental y por lo tanto nuestra propia transformación del mundo no solo puede ocurrir por caminos no previstos, sino debe ser nuestra propia obra, no la obra de otros. Segunda premisa, la diversidad del mundo es infinita porque incluye modos distintos del ser, del sentir, del pensar, de concebir el tiempo, de relacionarnos entre nosotros, de organizarnos, de producir bienes, de utilizar el tiempo libre y de relacionarnos con la madre tierra. Las dos ideas centrales, que son casi una crítica a Sócrates y la tradición occidental, son la ecología de los saberes, que como ustedes saben es un tema clave de la crítica a la universidad latinoamericana, y la traducción intercultural. Quiero centrarme solamente un poco en la ecología de los saberes. Hoy no hay ignorancia o conocimiento en general, como supone Popper y supone Sócrates, que hay un conocimiento o una ignorancia en general. No. Todo conocimiento es el triunfo de una ignorancia en particular. Aprender ciertas formas determinadas de conocimiento implica el olvido de otras, volverse ignorante de ellas. Algo que está un poco en Heidegger, ¿no? Todo mostrar es un ocultar, no todo mostrar es una transparencia. Conocimiento es una forma de ignorar e invisibilizar otras formas del conocimiento. Y ese conocimiento vive y tiene que vivir del ocultamiento de esas otras maneras de conocer. Asumir que la ignorancia no es un punto de partida, sino un punto de llegada. Otra vez contra Popper y de golpe contra Sócrates. La ignorancia no es nada que ver con la llenura o la refutación del método racionalista criticista de Popper y que vamos mejorando y si vamos al progreso. No. Conocer es ignorancia y debe llegar a la ignorancia como condición del conocimiento. Para la ecología de los saberes es crucial saber si lo que se está aprendiendo es valioso o más bien debería ser olvidado o no aprendido. Es el gran debate hoy de que el concepto pedagógico de universidad no puede empezar por calidad y excelencia. Tiene que empezar por donde hay que empezar, y es pertinencia. La premisa de toda discusión pedagógica no es calidad y excelencia, sino la pregunta previa, anterior y a priori es pertinencia. Porque de todas maneras es crucial saber qué debería no ser aprendido en Colombia. ¿Qué debería ser olvidado en Colombia para poder producir un conocimiento crítico, emancipatorio? Se presupone que las prácticas entre los seres humanos y sus relaciones con la naturaleza implican más de una forma de conocimiento. No solo hay ciencia, hay mito, hay religión, hay filosofía, hay cultura. La ciencia no es la única manera de conocer el mundo. Si ella tiene la custodia única de la verdad del mundo, preparémonos para el terrorismo. Un diálogo sincero de carácter epistemológico implica reconocer el carácter incompleto, ignorante de todo conocimiento. En el fondo, ecología de los saberes es modificar la idea socrática y la idea popperiana de ignorancia y conocimiento hacia otras concepciones alternativas. El segundo hilo conductor de América Latina, y sobre ello no me detendré, pero les llamo mucho la atención que es un tema básico de las ciencias sociales, es el tema de la refundación del Estado en América Latina en una clave territorial diferente. El constitucionalismo europeo moderno, que es producto de unas élites políticas e intelectuales muy precisas,
Creía que el Estado y la nación era un espacio homogéneo, sus fronteras eran precisas hasta el exterior, era organizado de acuerdo a instituciones centrales e instituciones subordinadas de las regiones, regulado por un sistema muy coherente de leyes y fuerzas de coerción. Hoy, en nuestra región, desde el movimiento social y popular, no desde la universidad y la academia, se está configurando un nuevo constitucionalismo desde abajo. Algunas de sus premisas y postulados subvierten totalmente el constitucionalismo europeo. Un trabajo sobre ese campo está en la agenda de la investigación social latinoamericana. Estados plurinacionales, no estados uninacionales. En cada estado no hay una sola nación. Existen varias naciones en cada estado. Una nueva institucionalidad. La Constitución de Bolivia reconoce tipos de autonomía muy diferentes a las constituciones tradicionales. Autonomía regional, autonomía municipal, autonomía de los distritos indígenas originarios campesinos. La Constitución de Ecuador reconoce 5 gobiernos autonómicos, etcétera, etcétera. Una territorialidad alternativa, el sueño del maestro Orlando Fals Borda. Y un tercer punto al que no le hemos puesto mucha atención, y oigan la creatividad y la imaginación de América, conectar epistemología con los derechos de la madre tierra. Este constitucionalismo transformador exige una modificación también en las relaciones del hombre con la naturaleza, en la comprensión misma del concepto de biodiversidad. No es un problema de una constitución formal, legal, sino es un nexo también. No cabrían, como dijera Kant, las éticas mínimas, sino las éticas máximas. La Constitución no es para ciudadanos abstractos. Debe contener otro proyecto de país que consagre el principio ético y bioético del buen vivir, summa causai o summa camaña, y los derechos de la madre tierra desde una cosmovisión andina de la Pachamama. El artículo 71 de la Constitución de Ecuador dice: la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus propios ciclos vitales, de su propia estructura, funciones y procesos evolutivos. Y el artículo 8 de la Constitución de Bolivia dice: el Estado asume y promueve como principios ético-morales en una sociedad plural, amaquilla, amayuya, amasúa, no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Suma camaña, vivir bien. Yandereco, vida armoniosa. Tecocabi, vida buena. Ibi mareay, tierra sin el mal. Quepañamán, vida noble. Estas modificaciones no solo provienen desde el campo constitucional. Las investigaciones de Arturo Escobar muestran que uno de los espacios más esperanzadores para la construcción de una filosofía ambiental es la defensa de modelos locales de la naturaleza que partan de los propios movimientos. Y narra en uno de sus textos, que no voy a detenerme, cómo aprendió en un mamo de la Sierra Nevada toda la experiencia de los derechos de la madre tierra. El proyecto de país debe orientarse por caminos diferentes a las economías capitalistas globalizadas, con su rostro de destrucción, extracción e irrespeto de la naturaleza,
Y eso solo es posible con constituciones que tengan principios éticos y morales. El momento cumbre de todas estas emergencias de América, de estas emergencias de las epistemologías del sur, es la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, el 19 de abril del 2010, en la Universidad de Tiquipaya. Más de 25.000 delegados desde abajo de los pueblos campesinos, indígenas, estudiantes, intelectuales críticos, con sabia síntesis, que no es muy típica del pensamiento lógico-deductivo de inferencias occidental, plantearon los derechos de la Madre Tierra en 4 artículos. 4 artículos que tienen que ser el ejemplo de una alternativa de las sociologías emergentes hacia otra manera de concebir la epistemología y también las constituciones. De una manera muy breve, pero absolutamente profunda, se dice: nosotros, los pueblos y naciones del mundo, considerando que todas y todos somos partes de la Madre Tierra, una comunidad indivisible vital de seres interdependientes e interrelacionados con un destino común, el de la tierra y lo humano, reconociendo con gratitud que la Madre Tierra es fuente de vida, alimento, enseñanza y provee de todo lo que necesitamos para vivir bien, reconociendo que los modelos económicos actuales no están en armonía con la Madre Tierra, producen depredación, explotación y abuso, y han causado gran destrucción, degradación y alteración de la Madre Tierra, colocando en riesgo la vida como hoy la conocemos, producto de fenómenos como el llamado cambio climático, convencidos de que un sistema interdependiente no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana, sin provocar un desequilibrio de todo el sistema interdependiente, declaramos 4 artículos. Primer artículo: la Madre Tierra. La Madre Tierra es un ser vivo. Se acabó eso de nuestra química y física de los orgánicos e inorgánicos. Eso, como dijera un día el maestro Walter Benjamin, que copió Antanas de manera descontextualizada en su Hacia una crítica de la violencia. ¿Qué es eso de la vida es sagrada? Y la gran pregunta primera del maestro Walter Benjamin en ese bellísimo texto de 1921 es: ¿estamos hablando de la vida humana o de la vida de todas las especies? 1921. La Madre Tierra es una comunidad única e indivisible, autorregulada, de seres interrelacionados que sostiene, contiene y reproduce a todos los demás seres. Cada ser se define por sus relaciones como parte integrante de la Madre Tierra. Los derechos inherentes de la Madre Tierra son inalienables, en tanto derivan de la fuente misma de la existencia. La Madre Tierra y todos los seres tienen derechos fundamentales, puro biocentrismo, reconocidos por esta declaración sin distinción alguna, sin discriminación alguna, como puede sugerir esa separación entre seres orgánicos, inorgánicos, especies, origen, uso para los seres humanos o cualquier condición que también produce discriminación en la naturaleza. Así como los seres humanos tienen derechos, todos los seres de la Madre Tierra también tienen derechos que son específicos a su condición y apropiados para su rol y función. Los derechos de cada ser están limitados por los derechos de los otros seres. Y termina, porque no la voy a leer completa, pero es una de las vetas más innovadoras y creativas de América, como haría un filósofo. 2 definiciones. Artículo 4. 2 definiciones. El término ser, que Heidegger o Aristóteles le dedicaron grandes reflexiones, incluye todos los ecosistemas, todas las comunidades naturales, todas las especies y otras entidades naturales
que aún estén emergiendo en la madre tierra y no tengan nombre. Segunda, nada en esta declaración podrá restringir el reconocimiento de otros derechos inherentes a todos los seres o de cualquier ser en particular. En ese sentido, podemos afirmar que este continente, gracias a la voz a veces invisibilizada, a la voz a veces oculta, pero a la voz anticipatoria de Orlando Falsborda, que empezó a sembrar y orientar el camino a América Latina, es un continente que construye epistemología. Es un continente que construye un nuevo constitucionalismo y es un continente que plantea la tarea fundamental: modificar el sentido antropocéntrico de la historia hacia un sentido biocéntrico, hacia una justicia territorial, como dijera el maestro Orlando Falsborda. Muchísimas gracias. Bueno, son preguntas para otra invitación, ¿no? Porque son bastante complejas. Yo no tengo respuesta a varias de ellas. Me parece que son... La primera es la pregunta sobre el cómo, ¿no? Uno se va dando cuenta que ninguna respuesta al cómo tiene recetas. Yo no puedo decir primer paso haga esto, segundo paso haga esto, tercero haga esto, sino ha habido experiencias para tratar de romper esos círculos viciosos del poder. Desde el joven Marx, en su famosa contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, él se plantea, digamos, cómo tratar de romper, digamos, el poder hegemónico, el círculo vicioso, el círculo cerrado, y él dice, el primer paso es que las masas se apropien de una teoría. Es decir, una teoría no vale en sí misma y solo se puede volver poder material si las masas se apropian de esa teoría y la vuelven suya. ¿Cómo debe ser esa teoría para que pueda ser apropiada por las masas? Y él empieza a poner una serie de condiciones un poco abstractas. La primera, debe ser una teoría concreta, es decir, que la gente sienta sus expectativas, sus horizontes, sus necesidades identificadas en ella. Debe ser ad hominem, utiliza la palabra, y debe ser una teoría que hable de lo fundamental del hombre en la naturaleza, y debe ser una teoría que combata las formas profanas de enajenación, dice Marx. Eso nace de los intelectuales, eso nace de la educación, y ahí viene el gran debate de la teoría crítica. Unas que pensarán que es básico el papel del intelectual crítico, del intelectual orgánico, de unas formas de educación de gente que se ha apropiado un poco de la gran reserva cultural y educativa de la humanidad, y otras que sostienen que no es tan necesario porque las propias masas son capaces de construir su teoría, ellas mismas. Es el debate Lenin-Rosa Luxemburgo, el debate Lenin también Trotsky, de alguna manera. Entonces, ¿cómo romper el círculo del poder? Yo digo que ahí también hay un debate entre la escuela de Frankfurt y los postestructuralistas, porque es que a veces los postestructuralistas creen que el poder es casi una entidad, digamos, ontológica, que no se puede combatir. En ese sentido, como todo es poder, entonces no hay alternativa. No, aún haya poder, hay formas de hacerle pliegue al poder, resistencia al poder, crítica al poder. Siempre es la idea de Frankfurt. No hay que substancializar el poder, sino el poder de todas maneras tiene en la historia de la humanidad resistencias, críticas, pliegues, soluciones, etc. ¿Cómo los jóvenes se resisten a los excesos del poder? Pues buscan miles de estrategias. ¿Uno se las inventa y se las da? No creo.
Dos, el estudiante hoy está totalmente atado al individualismo y al mercado. Yo en eso soy un poco pesimista del intelecto, optimista de la voluntad, como dijera Gramsci. Yo creo que sí están siendo una generación de jóvenes y estudiantes que Camila Vallejo le ha puesto un nombre que me gusta. Es una generación que ha perdido el miedo y ya pasó la noche oscura y durísima del neoliberalismo. En ese sentido, en la propia Universidad de los Andes, yo veo los dos extremos nítidos, digamos. Una generación completamente integrada al mercado y al individualismo, pero también veo la emergencia de una generación hija de padres precarizados neoliberales, que han sostenido a sus hijos con esas matrículas, endeudándose el padre y la madre casi por 40 años. Entonces ellos sienten empatía afectiva con sus padres y empiezan a rebelarse contra las lógicas de lucro de la educación. Entonces hoy es difícil generalizar el movimiento juvenil y movimiento estudiantil porque se ve un variopinto de tendencias. Hay gente muy integrada, muy mercado, muy narcisa, muy dedicada a los boy date y no sé qué, y el embellecimiento y también hay una generación muy preocupada por los problemas sociales. Y digo hasta esto, hace cerca de 4 años he visto el cambio con mis estudiantes, yo trabajo con primero y segundo semestre. Veo que algo está pasando en el corazón, la vida, el pensamiento de esos jóvenes que siendo de una universidad de élite, como dijera un día Brunier en una frase bastante latinoamericana, no podemos seguir hablando de universidades exitosas en sociedades fracasadas. No podemos seguir. Si no puede seguir saliendo pecho y decir, soy de la Universidad de los Andes. No, la sociedad ha fracasado. Entonces, 500 de esos estudiantes hacen parte de la MANE, van a las marchas. Entonces, sí, las 2 décadas anteriores fueron horrendas. Les digo así como profesor, que he venido, pues, llevo ya 33 años de profesor universitario. Y ahora hay una emergencia de lo que Camila Vallejo llama una generación que no le tiene miedo ya al neoliberalismo y que no le tiene miedo a esos discursos de la seguridad, sino quieren cambiar la educación. Yo en eso soy pesimista del intelecto porque hay varias tendencias, pero optimista de la voluntad, porque veo un despertar. Lo comparo con mi generación. El programa mínimo de la MANE y la exposición de motivos es bastante buena. Nuestra generación, el programa mínimo era bastante malo y muy poco reflexivo. Entonces eso me lleva a pensar que no todo tiempo pasado fue mejor. Lógico, nada está garantizado, porque ya el tiempo no es lineal, ya el tiempo no es progresivo, ¿no? Entonces hasta el concepto mismo de emancipación se ha modificado, ¿no? Mi generación pensaba en una idea ascendente de escalera, ¿no? Y es que uno va subiendo la escalera y va a llegar al último piso y todo se va a volver Vietnam. No, hoy en día eso se modificó totalmente por una idea muy lúcida de los jóvenes. Entre más anuncia uno su libertad, más se aunan todas las fuerzas para impedirlo. Entonces lee la emancipación en clave de contradicción, no en clave de línea lineal plena de ascenso. Y es, si América Latina está hablando con voz propia, si América Latina está teniendo un discurso soberano, se imaginan ustedes todas las fuerzas que se están agrupando para impedirlo, desde la cuarta flota norteamericana, pasando por CNN, pasando por todos los dispositivos de la espada de honor. Es decir, lo mismo le pasa a uno en la vida. Nunca uno es más libre que cuando menos libre es. Es decir, cambió la idea progresiva de un tiempo homogéneo y lineal. Los jóvenes en eso son mucho más cercanos a lo concreto. Digamos, en ese sentido le dan a uno escuela sobre teorías de eso. 3. Habermas hace parte de lo que nosotros llamamos las 3 generaciones de la escuela de Frankfurt.
La primera generación de la Escuela de Frankfurt se funda en 1922-23 y son Herbert Marcuse, son Theodor Adorno, son Max Horkheimer, son Erich Fromm, son Franz Barkenauer. Es un grupo muy grande, muy grande. Lo que pasa es que la experiencia de la primera Escuela de Frankfurt es el ascenso del fascismo y el exilio. Entonces el tono político de Frankfurt es un tono muy duro y muy radical y muy sospechoso de que siempre se puede restaurar el fascismo, que siempre a la educación hay que exigirles que no vuelvan los campos de concentración de Auschwitz. Entonces el tono espiritual de Adorno, Horkheimer y Marcuse es un tono muy peculiar. Es mi generación, yo me formé con Marcuse casi, es como mi maestro teórico y filosófico, ¿no? El hombre unidimensional, etc. Luego aparece una segunda generación, de la cual los nombres más famosos son el maestro Jürgen Habermas, que en este momento está cumpliendo la módica suma nación el 28. Quiere decir que Habermas tiene del 2012 84 años, vivo, Habermas. Y hay otro compañero de él muy importante que se llama Karl Otto Appel. Esa generación se forma en otro estadio de la vida alemana, y es el estado benefactor, el estado de bienestar, etcétera, etcétera, que es lo que ha llamado Erich Hobsbawm, con una frase bellísima, del tríptico del siglo XX, ¿no? De 1914 a 1945, la edad de las catástrofes, es la primera escuela de Frankfurt. De 1945 a 1973, la edad de oro del capitalismo, los años dorados. Pero ya la tercera generación de la escuela de Frankfurt, que es pues un grupo de pensadores, Helmut Dubiel, etcétera, es otra manera de concebir el asunto. Habermas es discípulo de Teodoro Adorno, lo forma, es filósofo y sociólogo de formación y se volvió muy famoso en América Latina. ¿Por qué? Y ahí viene la bibliografía que tú me pides. Y es que el jovencito Habermas, muy protegido por su profesor Teodoro Adorno, lo llevó al famoso debate del 62 de la lógica de las ciencias sociales, donde hace un artículo que se llama Teoría Analítica y Teoría Dialéctica de la Ciencia. Pero en el año 65 da una conferencia, que es la que te recomiendo que primero leas. Quiere decir que si alguien quiere entrar a Habermas, no se ponga a leer cualquiera de las obras, sino se lea una obrita que se llama Conocimiento e Interés. Porque ¿qué es lo raro de América Latina? Que Habermas es famoso sin leerse. Eso pasa mucho aquí, ¿no? Habermas escribe muy mal, pésimo. Por ejemplo, la teoría de la acción comunicativa, que es una obra en 2 tomos, donde hace un capítulo dedicado a Max Weber, otro dedicado a Parson y otro dedicado a Durkheim, que sería un buen curso de sociología. Es decir, la lectura frankfurtiana de la escuela de Frankfurt es un lector que no entiende uno ni una palabra. Entonces, lo que yo diría es, si alguien me preguntara, profesor, quiero informarme de lo que escribió Habermas, yo le daría una bibliografía así, léase la conferencia Conocimiento e Interés, que son 8 parágrafos, y luego léase una obra del 85 de él que se llama El discurso filosófico de la modernidad. Si las entendió, ahora sí empieza a leer la otra obra de él. Pero en América Latina hubo un profesor muy conocido por ustedes que empezó a divulgar mucho Habermas en Colombia, que es el profesor Guillermo Hoyos Vázquez. Entonces hubo un grupo en el CINEP, un grupo muy amplio que empezó a volverse habermasiano, pero mediado por Guillermo Hoyos. Pero que uno lea a Habermas, les digo, con esas 2 obritas tienen ustedes para un año de lectura con juicio. Es un hombre de 84 años, muy erudito, ha construido la teoría de la clasificación de las ciencias que les acabo de decir en su obra Conocimiento e Interés, ha diferenciado muy bien lo que es racionalidad instrumental estratégica de racionalidad comunicativa, y esos aportes hacen parte de la
investigación participativa? Sí. La cuarta pregunta es la más difícil porque yo cometo ahí de golpe un error que tienen que tenerlo muy, y creo que el compañero lo ha detectado perfectamente, y es: ¿se puede pegar sin conflicto Falsborda con lo que hoy se llama los estudios decoloniales o poscoloniales así fácilmente? No se puede pegar fácilmente. Yo creo que es mucho más marxista Orlando Falsborda que el otro grupo, mucho más. Pero eso no quita que no haya ciertos rasgos de familia, más que todo en la intuición anticipatoria, digo yo. Los estudios de Walter Mignolo, los estudios de Wallerstein, los estudios de Boaventura, son precarios. Yo comparto tu tesis. No he podido profundizar por falta de tiempo y tantas cosas que le toca a uno, pero a mí me parece que Folari sí tiene bastante razón. Y es que hay límites epistemológicos muy graves de los estudios postcoloniales y decoloniales. Por ejemplo, una que la Escuela de Frankfurt no comparte, y es identificar modernidad con colonialismo. No. La modernidad, hay unas colonialistas y unas no colonialistas. Yo no puedo meter en el mismo saco todos los modernos. No puedo. Entonces tienden a construir categorías como un poco demiúrgicas o categorías como omnicomprensivas. Y es, todo proyecto de la modernidad es colonialista. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Frankfurt 1, Frankfurt 2 y Frankfurt 3 es mucho más riguroso en eso. Y es que el proyecto de la modernidad es un proyecto autocrítico de sí que puede detectar sus propios elementos de carácter colonialista. Por ejemplo, el abandono del marxismo, a mí me parece negativo, como lo hace Habermas en el 91 y lo hacen ciertos postcoloniales. Yo no creo que el marxismo sea una teoría que hoy no sirva para comprender la realidad, pero es que es una teoría súper vigente. Que abandonen la teoría de la emancipación subjetiva, que confundan el poder con la emancipación. El tema es muy neurálgico, hay precariedades. La pregunta tuya es más allá de mi exposición, porque detecta el hilo conductor perverso, que eso es lo importante, y es: Falsborda no es un decolonial postcolonial, no lo es. Lo digo, ustedes no tienen por qué estar informados de ese debate, pero en el fondo la tarea de muchos intelectuales es tratar de llegar. ¿Qué diferencia hay entre el postestructuralismo decolonial y la teoría crítica de la sociedad? Eso es una agenda para otra época. Y es que no es lo mismo Falsborda que el pensamiento decolonial en muchos puntos. Yo creo que eso está, y lo comparto totalmente todo lo que tú dices. Por ejemplo, el tema del culturalismo, el tema que se vuelva moda, se vuelva adorno, eso me parece interesante. Y 5, eso sí es una agenda de investigación, que yo no me atrevo porque estoy un poco alejado, y es: ¿qué nociones de territorio, qué nociones se están usando en la investigación social colombiana? Eso me parece interesantísimo. De buenas existió Falsborda, porque los herederos de Falsborda utilizan un concepto de territorio mucho más allá de lo físico, de lo administrativo, de la soberanía de Estado-Nación, hacia ideas mucho más complejas, dinámicas del concepto de territorio. Y voy a poner un desafío, que es lo que estamos trabajando en el colectivo Walter Benjamin, y es en la minga indígena, en el Congreso de los Pueblos, en la marcha patriótica, en los grupos de lo que podemos llamar el campo de lo popular, ¿qué noción de territorio está emergiendo? No nos interesa tanto lo que piensa el profesor de la Universidad de los Andes o el profesor de la Universidad de Nariño, sino estamos como muy preocupados en lo que ustedes llaman el giro pragmático lingüístico de la investigación, y es cómo los movimientos sociales reales están construyendo y emergen esas nociones. Eso es lo que nos interesa a nosotros en algunas investigaciones. ¿Cuáles son las palabras que más usa la minga social indígena, el Congreso de los Pueblos, la marcha,
el Polo mismo en sus documentos no está muy mediado para ver si el campo popular de Colombia, como pasa con el movimiento Sin Tierra, el movimiento de los mapuches, el movimiento hacia el socialismo, todos los movimientos de América Latina con raigambre político-cultural, están resignificando la noción de territorio. Eso es lo que me está interesando ahora. Habrá intelectuales, bueno, va a venir Fabio Zambrano. Me han dicho, Ricardo, que en una próxima invitación vendrá una de las personas que ha trabajado poco urbanismo y territorialidad en Colombia, historiador. A él le podrían preguntar más sobre las corrientes intelectuales para el abordaje del territorio. Yo hoy estoy más preocupado por las corrientes desde abajo, las tumbas del pensamiento, caminando la palabra, el buen vivir, la gente del común. Es decir, cómo desde un mundo no academicista emergen categorías de las ciencias sociales. Y yo creo que ese sería el camino de Falsborda. Yo no sé qué dicen los expertos, pero creo que Falsborda nos recomendaría hoy trabajar más en esa vía, las subjetividades de actores mismas produciendo desde abajo sus experiencias teóricas y prácticas de la territorialidad. Eso de golpe lo recomendaría. Entonces yo lo que hago es, oigan, la falla que tenemos, bajamos los manifiestos, las plataformas políticas y demás de todos esos grupos, y luego hacemos una taxonomía y empezamos a ver cómo un poco lo comprenden. Trabajo un poco hermenéutico, pero desde textos. ¿A dónde vamos a llegar? No sabemos, pero estamos trabajando en eso. Les agradezco muchísimo, gracias por la atención. Esta será